Me llamo Olivia Bennet, tengo 31 años y he pasado toda mi vida siendo la decepción de mi familia. Por mucho que lo intentara, nunca era lo suficientemente buena para los inalcanzables estándares de mi padre. El verano pasado, durante nuestra reunión familiar anual, mi padre se quedó mirando a su alrededor en la mesa llena de familiares, y dijo unas palabras que nunca olvidaré. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la perdedora. Después de aquello, mi vida y la de mi familia cambiaron para siempre. Antes de compartir mi historia, decidme desde dónde estáis viendo los comentarios de abajo, y pulsad el botón de suscribirse para ver cómo convertí la mayor humillación de mi vida en mi mayor triunfo. Crecí en Wellesley, Massachusetts, y nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Nuestra casa de estilo colonial estaba situada en una calle arbolada, en uno de los barrios más prestigiosos de Boston, donde el éxito no solo se esperaba, sino que se exigía. Mi padre, William Bennet, creó su empresa de consultoría financiera desde cero, y la convirtió en una potencia regional gracias a su determinación, y a lo que él llamaba excelencia sin excusas. El retrato de su empresa colgaba en el vestíbulo y su expresión severa nos recordaba cada día los estándares que se esperaba que mantuviéramos. Mi madre, Caroline, provenía de una familia adinerada con viejas costumbres y hacía todo lo posible por mantener la paz, incluso cuando esa paz era una ilusión. Flotaba por nuestra casa como un hermoso fantasma, arreglando flores y organizando cenas, mientras evitaba cuidadosamente cualquier confrontación con mi padre. Aprendí pronto que no me defendería de sus críticas. Su estrategia consistía en desviar la atención, cambiar de tema cuando la tensión aumentaba y ofrecer postre cuando las lágrimas asomaban. Mi hermano mayor, Marcus, era todo lo que mi padre quería, analítico, ambicioso y poco emocional. A los 34 años, había terminado la carrera de medicina en la Universidad Johns Hopkins, y se había convertido en el cirujano cardíaco más joven del Boston Memorial. Mi hermana menor, Vanessa, de 28 años y muy inteligente, se graduó la primera de su clase en la Facultad de Derecho de Harvard, y se unió a un prestigioso bufete especializado en derecho corporativo. Eran el modelo de éxito de los Bennet. Luego estaba yo, el hijo del medio, con una imaginación desbordante y una sensibilidad que no podía ocultar mientras Marcus diseccionaba ranas. Mientras Marcus diseccionaba ranas, yo escribía poemas sobre ellas. Cuando Vanessa memorizaba precedentes legales, yo pintaba murales en la pared de mi habitación. Mi creatividad era como un idioma extranjero en nuestro hogar de pragmáticos y perfeccionistas. Todavía recuerdo mi proyecto de arte de 11º grado, que ganó el concurso estatal, una obra de técnica mixta sobre la destrucción del medio ambiente que me valió un artículo en el periódico local. La ceremonia coincidía con la Feria Regional de Ciencias, así que mis padres asistieron a su evento en lugar de al mío. Estuve sola aceptando mi premio, con la mano de mi profesora de arte sobre mi hombro en lugar de la de mi familia. Esa noche, escuché a mi padre decirle a mi madre: «Los concursos de arte son solo trofeos de participación. Caroline Marcus está haciendo un trabajo real que importa». En mi último año de instituto, había renunciado a intentar que él viera el valor de mi creatividad. Cuando llegó el momento de elegir universidad, solicité plaza en programas de periodismo, a pesar de la insistencia de mi padre en que estudiara derecho o medicina. La noche que recibí la admisión en la prestigiosa Escuela de Periodismo de Northwestern, mi padre apenas levantó la vista del Wall Street Journal. «Los periodistas son solo escritores fracasados que se ganan la vida haciendo preguntas», dijo mientras bebía su whisky.
pero supongo que alguien tiene que hacerlo. Me mudé a Chicago inmediatamente después de graduarme, diciéndome a mí misma que era por oportunidades profesionales, pero sabiendo en mi corazón que era por supervivencia. Durante 8 años, limitó mis interacciones con mi familia a breves llamadas telefónicas en días festivos y a apariciones obligatorias en eventos importantes. Cada vez que visitaba a mi familia, me sentía más pequeña, como si la casa en sí contuviera algún tipo de magia que me reducía a mi yo infantil, inseguro, invisible e indigno. Chicago se convirtió en mi santuario, un lugar donde nadie me conocía como la decepcionante hija Bennett. Me lavé un hueco en los medios digitales, pasando de verificadora de datos a redactora de artículos en Midwest Voice, una publicación en línea centrada en temas de justicia social y reportajes comunitarios. Mi serie sobre la desigualdad educativa en el sistema de escuelas públicas de Chicago ganó popularidad y el reconocimiento del sector, y conseguí por primera vez un público fiel. Por primera vez, me sentí valorada por mi perspectiva en lugar de castigada por ella. Mi apartamento en Wicker Park se convirtió en mi hogar, algo que la casa de mi infancia nunca había sido. Las paredes estaban cubiertas de arte local, las estanterías rebosaban de colecciones de poesía y fotografía, y tenía un escritorio situado en el lugar perfecto, junto a la ventana, desde donde podía ver el pulso de la ciudad mientras escribía. También hice amigos. Maya, una fotógrafa ferozmente leal cuya honestidad nunca flaqueó. Darren, un organizador comunitario que me enseñó lo que es la defensa auténtica. E Hila, cuya panadería, situada debajo de mi apartamento, nos proporcionaba un pan de masa madre increíble, y nos reunía para hablar de las grandes preguntas de la vida. Entonces, Alex entró en mi mundo en una recaudación de fondos para la alfabetización de los jóvenes. Era alto y reflexivo, con una risa que hacía sentir incluidos a todos los presentes. Nuestra relación se desarrolló lentamente y de forma deliberada, basada en el respeto mutuo y el interés genuino por el trabajo de cada uno. Alex como diseñador arquitectónico especializado en espacios comunitarios, y yo con mis palabras e historias. A pesar de esta nueva vida que había construido, el síndrome del impostor me seguía como una sombra, y cada vez que tenía un éxito profesional, oía el susurro en la voz de mi padre. Cualquiera puede escribir historias, Olivia. No es como si estuvieras salvando vidas como tu hermano. Cuando nominaron mi serie sobre la desigualdad educativa a un premio regional de periodismo, casi no asistí a la ceremonia, convencida de que no pertenecía a ese grupo de periodistas de verdad. Alex me ayudó a elegir un vestido y me cogió de la mano durante todo el evento, apretándola con fuerza cuando no me nombraron ganadora. Lo conseguirás en la próxima, me susurró. Tu trabajo importa. Cuando llegó la invitación para la reunión anual de la familia Bennett, mi instinto inicial fue ignorarla, como había hecho el año anterior, pero esta vez algo era diferente. La serie sobre educación había ganado atención nacional, e incluso había sido citada por un senador estatal que abogaba por la reforma de la financiación escolar. Por una vez, tenía una prueba tangible de la repercusión de mi trabajo. Quizás, solo quizás, esto sería suficiente para ganarme el reconocimiento de William Bennett. Pasé horas seleccionando el atuendo perfecto, profesional, pero sin exagerar, un vestido azul medianoche que proyectaba confianza sin ostentación. Alex me llevó al aeropuerto y se ofreció a acompañarme para darme ánimos, pero esta era una batalla que tenía que librar sola. Solo recuerda quién eres ahora, me dijo Alex al despedirse con un beso, no quién creen que eres.
El aire de Massachusetts era diferente al de Chicago, más limpio, más fresco, cargado de recuerdos. El taxi serpenteó por calles familiares hasta que apareció la finca de la familia Bennett, con sus columnas coloniales y su césped impecable, sin cambios a pesar de los años. El tío Richard me vio primero mientras pagaba al conductor y se acercó corriendo con una calidez auténtica. «Ahí está nuestro Smith», dijo con voz atronadora mientras me abrazaba con fuerza y me envolvía en un olor a colonia cara y whisky. La tía Patricia le siguió y comentó mi aspecto profesional y urbano con aprobación. Mis primos y otros miembros de la familia me saludaron con mayor o menor interés. Algunos me preguntaron por mi trabajo en Chicago, y otros se limitaron a darme la mano antes de volver a sus conversaciones. Mi madre salió de la casa, más delgada de lo que la recordaba, con una sonrisa tensa mientras me abrazaba. «Estás muy bien, cariño», me dijo, estudiando mi rostro. «La ciudad te sienta bien». Busqué una conexión auténtica en sus ojos, pero solo encontré la distancia cortés que me tenía acostumbrado. Marcus presidía la sala de estar, detallando una complicada operación a un público embelesado, entre el que se encontraba mi padre. Vanessa, que estaba sentada cerca, intervenía de vez en cuando con opiniones legales sobre negligencia médica. Yo permanecía en la puerta con la bolsa de viaje todavía en la mano, esperando a que me saludaran. Finalmente, papá levantó la vista y me saludó con un gesto superficial. «Olivia está aquí», anunció secamente antes de volver a hablar con Marcus. «Ahora sigue con lo de la sustitución de la válvula aórtica». Más tarde, mientras cogía una bebida de la cocina, oí a papá hablar con el tío Richard. «Vanessa acaba de convertirse en socia, la más joven en la historia de la empresa. Y Marcus va a publicar un artículo en el New England Journal of Medicine el mes que viene», preguntó el tío Richard. «¿Y Olivia? He oído que le va bien en periodismo». La respuesta de mi padre me atravesó como un cuchillo. «Escribe para un blog online, no es precisamente el Washington Post, pero parece contenta con la mediocridad». Apreté el vaso con tanta fuerza que temí que se rompiera. Respiré profundamente para mantener la compostura. La familiar sensación de invisibilidad se apoderó de mí como un abrigo viejo que no quería ponerme. La cena de esa noche fue muy elegante, servida en el comedor formal que siempre me había intimidado de niña. Las copas de cristal reflejaban la luz de la lámpara de araña, proyectando prismas de colores sobre el mantel importado mientras los 23 miembros de la familia se sentaban alrededor de la enorme mesa de caoba. La abuela Bennett se sentó en un extremo, con sus 92 años patentes en su frágil figura, pero no en sus agudos ojos, que no se les escapaba nada. Papá presidía el otro extremo, con mamá a su derecha, cada uno desempeñando a la perfección su papel en este teatro familiar. Los mayordomos iban sirviendo un plato tras otro mientras las conversaciones fluían sobre negocios, avances médicos y estrategias legales. Yo picoteaba el pato asado, sintiéndome cada vez más fuera de lugar en unas conversaciones en las que no tenía nada que aportar. Después del plato principal, papá se puso de pie con una copa de vino en la mano, atrayendo la atención sin esfuerzo. Brindó por el legado de la familia Bennett, y comenzó a hablar con voz resonante de orgullo. Por Marcus, cuyo enfoque revolucionario de los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos, está salvando vidas en toda Nueva Inglaterra. Todos levantaron las copas mientras Marcus asentía modestamente. Y por Vanessa, cuya brillantez jurídica le ha valido ser la socia más joven de Caldwell y Schmidt en sus 80 años de historia.
se escucharon más murmullos de aprobación y se levantaron las copas. Esperé a que mencionaran mi nombre o reconocieran mi trabajo, pero papá simplemente continuó con los anuncios familiares sobre los compromisos de los primos y la expansión de los negocios. Las copas tintinearon y la conversación continuó. Mamá me miró brevemente, con un destello de incomodidad en el rostro, antes de volverse para felicitar a la tía Patricia por su nuevo collar de perlas. Mi primo más joven, Zack, que todavía está en la universidad, y por lo tanto, es el último en la jerarquía de logros de los Bennett, se inclinó hacia mí desde el otro lado de la mesa. Hola, Olivia, leí tu serie sobre la desigualdad escolar en Chicago. Mi profesor de sociología nos la ha asignado en clase. Es muy impactante. El inesperado reconocimiento me pilló por sorpresa y sentí una oleada de calor en el pecho. Me alegra mucho oír eso, Zack. La defensa de la educación es algo que me apasiona. No me di cuenta de que la mesa se había quedado en silencio ni de que mi padre había desviado su atención hacia nosotros. La serie provocó algunos cambios en la política de distribución de fondos del distrito, que era el objetivo desde el principio. La voz de mi padre cortó el momento como una navaja. Los blogs online no son exactamente periodismo, Zack. Los periodistas de verdad trabajan para publicaciones consolidadas con normas editoriales. La mesa quedó en silencio incómodo. En realidad, papá. Empecé a enderezar los hombros. Midwest Voice ha ganado varios premios nacionales de periodismo de investigación. Nuestro equipo editorial está compuesto por antiguos reporteros del Tribune y del Sun Times. Intenté explicarle que mi serie había sido citada en sesiones legislativas y paneles educativos, y que los componentes interactivos de visualización de datos habían abierto nuevos caminos en la narración digital. Papá levantó la mano e interrumpió mi discurso a mitad de la frase. Hablando de logros reales, ¿habéis oído lo de Marcus? Así, sin más, me borró de la conversación, y mi voz se silenció tan eficazmente como si me hubiera tapado la boca con la mano. Después de la sobremesa, me excusé y me retiré a mi antigua habitación, ahora convertida en habitación de invitados, donde no quedaban rastros de mi existencia. Las paredes, que antes estaban cubiertas con mis obras de arte y fotografías, ahora eran de un color beige neutro, y estaban adornadas con paisajes genéricos. Me senté en la colcha desconocida y, con las manos ligeramente temblorosas, revisé los correos electrónicos del trabajo en mi teléfono, buscando una conexión con mi vida real en Chicago. Apareció un mensaje de Alex. ¿Cómo va lo de la Bennett Royal Court? Recuerda que eres increíble, independientemente de lo que ellos piensen. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve, sin querer darle a mi padre la satisfacción de hacerme llorar de nuevo, ni siquiera en privado. Mirando a mi alrededor en la habitación desinfectada, me di cuenta de lo completamente apartado de la narrativa familiar que estaba mi caos creativo, sustituido por una insipidez aceptable. Puse el despertador temprano con la intención de coger el primer vuelo de vuelta a Chicago al día siguiente. Un desayuno más, una actuación más de unidad familiar, y podría escapar de vuelta a la gente que realmente me veía. Pasé la mayor parte de la noche despierta, repitiendo las conversaciones de la cena e imaginando todas las cosas que debería haber dicho en mi defensa. Por la mañana, el cansancio se había apoderado de mí, pero me maquillé con cuidado, me puse mi traje más profesional, y bajé para enfrentarme al acto final de la reunión familiar de los Bennett. La reunión tuvo lugar en el patio de piedra con vistas al impecable jardín trasero, donde generaciones de Bennett habían celebrado hitos bajo el antiguo roble. El brunch era un elaborado banquete de salmón ahumado, quiches,
fruta fresca y pasteles de la panadería francesa del pueblo que se encargaba de todos los eventos familiares. Bebí mi café en silencio, asintiendo a intervalos apropiados durante las conversaciones sobre carteras de acciones y propiedades vacacionales, temas que resaltaban la disparidad económica entre mi vida y la de ellos. La abuela Bennet, envuelta en un manto de dinero a pesar del calor del verano, se lanzó a su tema favorito, el legado familiar. El apellido Bennet ha sido sinónimo de excelencia durante 4 generaciones, recordó a todos con su frágil voz, que de alguna manera seguía imponiendo respeto. Cada uno de vosotros tiene esa responsabilidad. Papá asintió solemnemente y se dirigió a la cabecera de la mesa con una mimosa en la mano. Hablando de legado, comenzó. Caroline y yo tenemos algunos anuncios que hacer sobre planificación familiar. Primero se anunció la creación de un fondo universitario para el bebé de la prima Jennifer, y luego se revelaron los planes de hacer una generosa donación al hospital de Marcus, para crear una división de investigación cardiotorácica. La familia Bennet siempre ha dado prioridad a la educación y los logros. Papá continuó sonriendo con orgullo a Marcus y Vanessa, lo que me lleva al anuncio más importante. Se aclaró la garganta y se irguió mientras se preparaba para dar la noticia. Después de pensarlo mucho, hemos decidido crear la Fundación de la Familia Bennet, centrada en apoyar iniciativas educativas y médicas. Circularon murmullos de agradecimiento alrededor de la mesa mientras explicaba la estructura de la fundación. La fundación estará dirigida por una junta compuesta por miembros de la familia que encarnan los estándares de excelencia y logros de los Bennet. Su mirada se posó deliberadamente en mí y luego en mis hermanos. Marcus dirigirá la división de becas médicas y Vanessa se encargará de la supervisión legal y del cumplimiento. Mamá sonrió con fuerza desde su asiento, mostrando su apoyo. Esta fundación es mi legado, continuó papá con voz emocionada y orgullosa. Es una forma de extender la influencia de la familia Bennet a través de los logros de mis hijos. Levantó la copa con una expresión solemne, pero satisfecha. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto del perdedor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, antes de que se apoderara un silencio absoluto de la reunión. Todas las miradas se volvieron hacia mí, con expresiones que iban desde la conmoción hasta la incomodidad y la lástima. El tenedor de la tía Patricia golpeó el plato. El tío Richard estudió intensamente su mimosa. La primera Jennifer se cubrió la boca con la servilleta. Mamá se puso enferma, con el rostro pálido, y miró fijamente su regazo. Marcus y Vanessa intercambiaron miradas incómodas, pero permanecieron en silencio. Su complicidad lo decía todo. Sentí una sensación extraña en ese momento, no el dolor aplastante que podría haber esperado, sino una claridad cristalina que parecía ralentizar el tiempo mismo, las décadas de disminución del amor condicional, de luchar por una aprobación que nunca llegaría, todo comprimido en este único momento iluminador de la verdad. Por primera vez, vi la dinámica de nuestra familia con perfecta claridad, despojada de ilusiones y justificaciones. Dejé la servilleta junto al plato, me levanté de la silla con una calma deliberada, en lugar de las lágrimas o el estallido que todos esperaban. Sonreí con una sonrisa genuina que no reflejaba felicidad, sino liberación. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí sin prisa por las puertas francesas hacia la casa, dejando tras de mí un silencio atónito. Nadie me llamó, nadie me siguió, nadie me defendió. En mi habitación de invitados, hice las maletas metódicamente, doblando la ropa con una precisión inusual.
Mis manos deberían haber estado temblorosas, pero se movían con una firmeza sorprendente mientras cerraba la cremallera de la bolsa de viaje y recogía mi ordenador portátil. Eché un vistazo a la habitación beige que había borrado mi existencia, sin sentir nada más que la certeza de lo que tenía que hacer a continuación. La familia seguía en el patio, conversando en tonos incómodos y en voz baja. Mientras bajaba las escaleras, dejé la llave de la casa en la mesa de mármol de la entrada, debajo del intimidante retrato de mi padre, que me había observado ir y venir durante décadas. Por primera vez, su expresión severa no me hizo sentir inferior. Caminé hacia mi coche de alquiler sintiéndome más ligero con cada paso, como si me desprendiera de pesos invisibles que llevaba desde la infancia. Al alejarme de la finca de los Bennett, miré por el retrovisor. Algunas vistas es mejor dejarlas atrás. El viaje de Massachusetts a Chicago habría durado 13 horas sin paradas, pero elegí la ruta más larga porque necesitaba la soledad de la carretera para procesar lo sucedido. En algún lugar de Pensilvania, paré en un restaurante de carretera y llamé a Maya. Mis manos empezaron a temblar cuando se me pasó la adrenalina. Me llamó perdedor, Maya, delante de todo el mundo, no de forma indirecta ni implícita, sino que utilizó la palabra perdedor para hablar de su legado. La indignación de Maya fluía a través del teléfono, feroz y protectora a la vez, y me ofrecía sugerencias creativas sobre lo que William Bennett podría hacer con su fundación y su legado. Su lealtad me reconfortó, pero bajo su ira justificada se escondía una preocupación genuina. Liv, esto va más allá de una disfunción familiar normal. ¿Has pensado en hablar con un profesional sobre esto? La idea nunca se me había ocurrido. En la casa de los Bennett, la terapia se consideraba una debilidad, algo propio de personas sin la fortaleza interior necesaria para resolver sus propios problemas, pero la sugerencia de Maya resonó de una manera inesperada. 3 días después de regresar a Chicago, me senté en la consulta de la doctora Rivera, un espacio cálido con colores apagados y muebles cómodos que no se parecían en nada a la intimidante formalidad de la casa de mi infancia. Háblame de tu familia, me invitó con una expresión abierta y sin prejuicios. Las palabras brotaron de mí durante toda la hora y continuaron en las sesiones semanales que se convirtieron en mi ancla. La doctora Rivera introdujo términos que nunca había considerado aplicar a mi familia: abuso emocional, crianza narcisista, chivo expiatorio, dinámica del niño dorado. El sistema familiar que describes funciona con amor condicional y valores comparativos, me explicó durante nuestra 4ª sesión. Tu valor se evaluaba en función de tu adhesión a la estrecha definición de éxito de tu padre, no en tu valor inherente como persona. Estos conceptos arrojaron luz sobre patrones que había sentido, pero de los que nunca había hablado, y que validaban experiencias en las que me habían manipulado para que dudara de mí mismo. Siguiendo los consejos de la doctora Rivera, tomé la difícil decisión de establecer un límite total con mi familia, ni llamadas ni mensajes de texto ni correos electrónicos. Cada sesión de terapia reforzaba mi determinación, ya que redirigía la energía que antes dedicaba a buscar la aprobación paterna hacia mi carrera periodística. La decisión de alejarme del contacto con mi familia coincidió con una pista intrigante de una fuente sobre malversaciones corporativas en la industria sanitaria. Cuando comencé la investigación preliminar, me di cuenta de algo repugnante. Varias prácticas descritas coincidían con estrategias que había oído a mi padre comentar en reuniones familiares a lo largo de los años. Su empresa de consultoría financiera asesoraba a muchas empresas sanitarias,
incluidas varias mencionadas por mi fuente. Las alarmas éticas se activaron en mi cabeza. Seguir esta historia me llevaría inevitablemente a las prácticas empresariales de mi padre. Convoqué una reunión de urgencia con mi editor, Jordan, un veterano periodista en cuya ética confiaba plenamente. Tengo que retirarme de esta historia sobre corrupción en el sector sanitario, le expliqué, exponiéndole el conflicto de intereses, pero creo que es lo suficientemente importante como para asignársela a otra persona. Jordan escuchó atentamente y su expresión se volvió más seria a medida que le contaba los detalles de mi fuente. Esto es potencialmente explosivo, Olivia. ¿Estás absolutamente segura de que quieres retirarte? Asentí con firmeza. La ética periodística lo exige, pero sé exactamente quién debe encargarse. Jackson tiene la experiencia necesaria en investigación y conocimientos sanitarios para hacerlo bien. Esa tarde informé a Jackson, le transferí mis notas y los contactos de mis fuentes, y le expliqué cuidadosamente que no revelaría la razón de mi recusación, más allá de citar una conexión personal que creaba un conflicto de intereses. Sus ojos se abrieron de par en par al revisar las pruebas preliminares. Esto es el mayor Bennett. Podría ser territorio Pulitzer si todo se confirma. Mientras Jackson comenzaba la investigación, yo me sumergí en terapia y en el autodescubrimiento. La doctora Rivera me guió a través de ejercicios para identificar mi valor intrínseco, independiente de los logros o la validación familiar. Tu padre construyó una realidad en la que el valor equivale a formas específicas de éxito, explicó. Pero esa es su percepción distorsionada, no la verdad universal. Por primera vez, empecé a reconocer mis talentos sin menospreciarlos automáticamente a través de la lente de mi padre. Mi escritura no eran solo historias, sino una poderosa defensa que amplificaba las voces marginadas. Mi sensibilidad no era una debilidad, sino la fuente de mi empatía y mi perspicacia. Alex se convirtió en un pilar inesperado durante este tiempo, ofreciéndome un apoyo inquebrantable sin presionarme para que le contara detalles. No estaba preparada para compartir nuestra relación. Nuestra relación se profundizó a medida que fui desvelando poco a poco mi historia familiar y mi proceso de terapia. Siempre he visto tu fuerza, me dijo una noche Alex mientras paseábamos por el lago Michigan, pero verte recuperar tu narrativa es increíble. Pasaron 6 meses sin contacto con mi familia, aunque de vez en cuando aparecían notificaciones. Mensajes de texto de mi madre preguntándome si seguía de mal humor, correos electrónicos de Vanessa sobre la celebración del cumpleaños de la abuela Bennett, o invitaciones formales a una gala benéfica organizada por la empresa de mi padre. Cada uno de ellos me provocaba un momento de culpa, pero la terapia me había enseñado a reconocerlos como intentos de volver a meterme en el sistema disfuncional sin reconocer el daño causado. En lugar de responder, programaba una sesión extra de terapia o quedaba con Maya para tomar un café, y así me rodeaba de apoyo sincero en lugar de aceptación condicional. Mientras tanto, la investigación de Jackson cobró impulso, y se expandió más allá de la pista inicial, hasta convertirse en un examen exhaustivo del fraude sistemático en la facturación y los atajos en la atención al paciente en varias empresas sanitarias, que consultaban con la empresa de mi padre, aunque mantuve la distancia adecuada con la investigación. Jordan me mantuvo informado sobre su progreso en general, sin saber exactamente lo personal que era esta historia. Jackson descubrió algunas irregularidades graves que mencionó durante una reunión editorial. Las conexiones conducían directamente a algunas importantes empresas de consultoría que orquestaban estas prácticas.
Asentí profesionalmente mientras se me hacía un nudo en el estómago, sabiendo lo que vendría después. En el 7º mes de mi desconexión familiar, había desarrollado nuevas rutinas centradas en el cuidado auténtico de mí misma en lugar de en los logros. Escribir un diario por las mañanas había sustituido a la frenética comprobación del correo electrónico. Las clases de arte los fines de semana me reconectaron con la expresión creativa que había abandonado en la adolescencia. Las cenas regulares con amigos sustituyeron a las reuniones familiares performativas de mi pasado. Lo más importante fue que aprendí a silenciar la voz crítica interna que hablaba con el tono de mi padre, y la sustituí por autocompasión y una evaluación realista de mis puntos fuertes y mis retos. El día en que estaba prevista la revisión editorial final de la investigación de Jackson antes de su publicación, se notaba su emoción. Bennett, lo tenemos. Pruebas documentadas de fraude sistemático, comunicaciones internas que fomentaban la manipulación de las facturas médicas y 3 denunciantes dispuestos a declarar. A pesar de que mi corazón latía a toda velocidad, mantuve mi actitud profesional. Excelente trabajo, Jackson. Esta historia ayudará a innumerables pacientes. Esa noche, por primera vez desde la reunión familiar, mi madre llamó en lugar de enviarme un mensaje de texto. Miré fijamente su nombre en la pantalla de mi teléfono, con el pulgar sobre el botón de aceptar, antes de responder por fin. Olivia, ¿estás ahí? Su voz sonaba más débil de lo que recordaba. Sí, mamá, estoy aquí. Seguimos una pausa llena de una historia no contada. El mes que viene. Toda la familia irá. Quedaría raro que no fueras. No mencionó el horrible incidente de la reunión ni reconoció mi ausencia en las conversaciones familiares durante más de medio año. Solo le preocupaban las apariencias. No voy a ir, mamá. Su tono había cambiado, sustituyendo al apologético que yo habría utilizado antes de la terapia. La gente hablará, protestó, con la ansiedad elevando el tono de su voz. Se preguntarán por qué no estás. Que se pregunten lo que quieran, respondí con calma, pero con firmeza. Tengo que colgar. Tras terminar la llamada, en lugar de buscar una copa de vino, busqué mi diario y plasmé mis sentimientos en lugar de adormecerlos. Al día siguiente se preguntarían por qué no estaba allí. Que se pregunten. Mi respuesta fue tranquila, pero firme. Tengo que irme ya. Después de colgar, en lugar de un vaso de vino, cogí mi diario y volví a plasmar mis sentimientos en lugar de adormecerlos. A la mañana siguiente, la investigación de Jackson se publicó como noticia principal, con infografías detalladas y estudios de casos que demostraban cómo la consultora de mi padre había diseñado sistemas de fraude sanitario que priorizaban los beneficios sobre la atención al paciente. Aunque mi padre no se le mencionaba personalmente, su empresa aparecía en un lugar destacado con documentación sustancial, que probaba el conocimiento de los ejecutivos sobre las prácticas fraudulentas. Al mediodía, los canales de noticias económicas cubrieron la noticia, y por la noche, las acciones de la empresa habían caído un 15%. A las 9 de la noche sonó mi teléfono y apareció el nombre de Vanessa. Era el primer contacto directo con mi hermana en 7 meses. ¿Qué demonios has hecho?, me preguntó sin saludar. ¿Tienes idea de lo que estaba pasando allí? Me quedé en silencio, dejándola continuar. La empresa de papá está en caída libre. Se habla de investigaciones federales. Marcus tuvo que salir de quirófano cuando la junta del hospital convocó una reunión de emergencia sobre su relación con la empresa. Su voz se quebró por el estrés. ¿Has filtrado esta historia? ¿Es esto una venganza por lo que dijo papá?
La antigua Olivia se habría disculpado, habría dado explicaciones y habría justificado su actuación. La nueva Olivia reconoció que había sido manipulada. No escribiste la historia, Vanessa. Me recusé por motivos familiares, pero tú lo sabías. Podrías habernos avisado. Su presunción me dejó atónito. Eso habría sido una negligencia periodística y una posible obstrucción ilegal. Su risa amarga no tenía nada de humor. Siempre en la moralina, mientras destruyes a esta familia, esperas que te recibamos con los brazos abiertos después de esto. La llamada terminó abruptamente, dejándome conmocionado, pero decidido. Yo no había planeado esta situación, simplemente me había hecho a un lado y había permitido que la verdad saliera a la luz sin que la lealtad familiar la obstaculizara. Esa noche soñé con la finca de los Bennet encogiendo cada vez más hasta caber dentro de una bola de nieve que coloqué con cuidado en una estantería antes de alejarme hacia la luz del sol. La revelación de Jackson se convirtió en el acontecimiento periodístico del año, ampliándose a una serie de 12 capítulos a medida que nuevos denunciantes aportaban pruebas adicionales. Las empresas sanitarias iniciaron revisiones internas, las juntas exigieron dimisiones y tanto los fiscales generales estatales como las agencias reguladoras federales anunciaron investigaciones preliminares. Aunque mantuve la distancia profesional, Jordan reconoció mi valía a la hora de cubrir otras noticias mientras nuestra redacción se centraba en la investigación sobre la sanidad. Tu serie sobre la desigualdad en la educación demostró que puedes manejar reportajes sobre sistemas complejos, me dijo durante mi evaluación de rendimiento. Te asciendo a editor senior para cubrir temas de justicia social. El ascenso trajo consigo nuevas responsabilidades: gestionar un equipo de reporteros, desarrollar estrategias de investigación a largo plazo, y representar a Midwest Voice en conferencias del sector. Mi confianza creció con cada proyecto exitoso, cada decisión editorial y cada intervención pública, y desarrollé una autoridad que mi padre había reprimido durante años. Mi relación con Alex se profundizó durante este periodo de crecimiento profesional y sanación personal. Después de un año de noviazgo, decidimos irnos a vivir juntos y combinar mi colección de libros y los modelos arquitectónicos de Alex en un espacioso apartamento en Ravenswood con grandes ventanas y un pequeño jardín. Me encanta verte florecer, me dijo Alex mientras desempaquetábamos los utensilios de cocina. Ahora brillas de otra manera, como si te iluminara algo interior en lugar de buscar la luz exterior. El Dr. Rivera también me ayudó a reconocer esta transformación. Estás desarrollando una validación interna, señaló en nuestras sesiones. Observa cómo tu sentido de la autoestima ya no fluctúa en función de la aprobación de los demás. 9 meses después del incidente, señalaba en nuestras sesiones que estabas desarrollando la validación interna. Fíjate en cómo tu autoestima ya no fluctúa en función de la aprobación de los demás. 9 meses después del incidente de la reunión familiar, Jackson entró en la oficina visiblemente emocionado y se detuvo en mi mesa de camino a la de Jordan. Bennett, tenemos una bomba para la entrega de mañana, me dijo. Una fuente anónima ha proporcionado documentos internos que implican directamente a ejecutivos en la dirección de los planes fraudulentos. Sus palabras me produjeron un escalofrío, aunque mantuve la expresión impasible. Una fuente anónima había proporcionado documentos internos que implicaban directamente a ejecutivos en la dirección de los planes fraudulentos. Sus palabras me helaron, aunque mantuve una expresión neutral. No se trata solo de mandos intermedios que siguen órdenes,
sino de correos electrónicos explícitos que describen cómo maximizar los beneficios mediante el fraude en la facturación. La discusión sobre el retorno de la inversión de estas estrategias y mensajes de felicitación por soluciones creativas de cumplimiento normativo. Más tarde, esa misma tarde, Jordan me llamó para una reunión a puerta cerrada con Jackson y nuestro asesor jurídico. La fuente anónima pidió específicamente que revisaras estos documentos antes de su publicación, explicó Jordan, deslizando una carpeta por el escritorio. Insistieron en que tú entenderías su importancia mejor que nadie. Mi corazón se aceleró al abrir la carpeta y encontrar comunicaciones internas de la empresa de mi padre, incluidos varios correos electrónicos escritos por el propio William Bennett. Los documentos describían estrategias para optimizar los ingresos que eran claramente fraudulentas y utilizaban un lenguaje codificado para disimular prácticas poco éticas. Lo más condenatorio eran las marcas de tiempo y las listas de distribución. Mi padre había seguido promoviendo estas estrategias incluso después de que se plantearan las primeras preocupaciones sobre el posible daño a los pacientes. Al levantar la vista, vi 3 pares de ojos que me observaban atentamente. Olivia Jordan dijo suavemente: «¿Hay algo que debas contarnos sobre tu relación con esta historia?» Respiré hondo y hice la difícil revelación profesional. William Bennett es mi padre, por eso me recusé de esta investigación desde el principio. Se produjo un silencio atónito antes de que nuestro asesor legal hablara. Esto crea complicaciones significativas. Tenemos que revelar esta relación en el informe. Tras horas de debate, se establecieron protocolos para mantener la integridad periodística y abordar la conexión personal al mismo tiempo. La noticia reconocería mi relación con Bennett, pero haría hincapié en mi total recusación de la investigación. Todas las decisiones editoriales se documentarían con múltiples aprobadores para demostrar la independencia. Mientras continuaban las discusiones, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre, el primero en casi 2 semanas. «Por favor, llama inmediatamente, hay una emergencia familiar». El viejo sentimiento de culpa afloró de forma automática, pero la terapia me había enseñado a cuestionar las llamadas urgentes. Salí para devolver la llamada. «Mamá, ¿qué emergencia hay?» Su voz sonaba más tensa de lo habitual. «Ese horrible artículo. Dicen cosas terribles sobre tu padre». Apenas había dormido. «Mañana se reúne la junta directiva y hay rumores de investigaciones gubernamentales». Esperé a que me contara cuál era la emergencia real. «Los vecinos están haciendo preguntas. La gente de la iglesia habla entre sí. La inauguración de la fundación se ha pospuesto indefinidamente». De repente, comprendí con total claridad que, en el mundo de mi madre, esta caída social constituía realmente una emergencia. «Siento que estés pasando por este estrés, mamá». Mi respuesta fue compasiva, pero firme. «Pero yo no estoy involucrada en la investigación ni en la información». Su tono se agudizó. «Pero tú trabajas allí, debías saberlo. ¿Cómo has podido permitir que esto le pasara a tu familia?» Se activaron los desencadenantes familiares de la culpa, pero ahora los reconozco. «Mamá, lo que hizo la empresa estuvo mal. Si cometieron fraude, es cosa suya, no de los periodistas que lo informan». Su voz se redujo a un susurro. «Es tu padre, Olivia. A pesar de todo, eso no cuenta para nada». Antes de la terapia, este llamamiento a la lealtad familiar me habría devastado, pero ahora lo reconocí como una manipulación emocional. Sí que cuenta para algo, por eso me retiré por completo de la investigación. Ella intentó otro enfoque. «Tenemos que presentarnos como una familia unida.
Tu ausencia está provocando especulaciones. He estado ausente durante 9 meses, mamá. Papá me llamó perdedora delante de toda la familia y nadie, ni siquiera tú, dijo nada. La línea se quedó en silencio, excepto por su suave respiración. Finalmente, ella habló con voz resignada. Nunca había oído eso antes. Deberías haber dicho algo ese día. Yo quería decirlo, pero no pude. Este reconocimiento sin precedentes de fracaso me dejó atónita por un momento. Eso es cosa tuya y de tu terapeuta. Mamá. Terminé la llamada con delicadeza, pero nunca antes lo había hecho. Debería haber dicho algo ese día, quería hacerlo, pero no pude. Este reconocimiento sin precedentes de mi fracaso me dejó atónito por un momento. Eso es cosa tuya y de tu terapeuta, mamá. Terminé la llamada con delicadeza, pero con firmeza, protegiendo los límites que había trabajado tanto por establecer. Al día siguiente, Midwest Voice publicó la documentación ejecutiva con las pertinentes revelaciones sobre mi relación y mi recusación. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los canales de negocios ofrecieron análisis sobre las publicaciones del sector, que se preguntaban quién más podría estar implicado en tramas similares. Mantuve la distancia profesional en el trabajo mientras procesaba emociones complejas en terapia. No eres responsable de las acciones de tu padre, me recordó el doctor Rivera. Tú no publicaste estrategias de facturación fraudulentas ni presionaste a los hospitales para que las aplicaran. Simplemente te hiciste a un lado y dejaste que el periodismo funcionara como es debido. 3 días después de que se publicara la noticia sobre la documentación ejecutiva, Vanessa volvió a llamar con la voz apenas controlada. Hay agentes federales en la oficina de papá con citaciones judiciales. El hospital de Marcus está llevando a cabo una auditoría completa de sus prácticas de facturación. La abuela Bennett ha tenido que aumentar la medicación para la presión arterial. Cada frase sonaba como una acusación. El apellido que te hizo tan feliz abandonar está siendo arrastrado por el barro. ¿Estás satisfecha ahora? Reconocí su ira como un dolor mal encaminado por el colapso de la mitología familiar que se desmoronaba a su alrededor. No se trata de satisfacción, Vanessa. Se trata de responsabilidad. Es fácil para ti decirlo desde tu posición moral. Nunca encajaste en el molde de los Bennett, así que no tienes nada que perder. Se trata de responsabilidad, Vanessa, no de satisfacción. Es fácil para ti decirlo desde tu posición de superioridad moral. Tú nunca encajaste en el molde de los Bennett, así que no tienes nada que perder. Sus palabras, que pretendían herirme, confirmaron la teoría de mi terapeuta sobre la dinámica familiar. Tienes razón, respondí con calma. No tengo nada que perder porque ya lo he perdido todo, o más bien nunca lo tuve. La aprobación de papá siempre fue condicional y, finalmente, dejé de aceptar esas condiciones. Su voz se quebró ligeramente. Bueno, algunos de nosotros todavía nos preocupamos por la reputación de esta familia, y nos importa que los pacientes sean estafados y puedan sufrir daños por estrategias corporativas centradas únicamente en los beneficios, le respondí. Está claro que tenemos prioridades diferentes. Cuando terminó la llamada, me senté en silencio, reflexionando y reconociendo que mi hermana también era producto de nuestro sistema familiar, con su identidad tan profundamente arraigada en la narrativa del éxito de los Bennett, que su desmoronamiento amenazaba su propio sentido de identidad. Aunque lamentaba su dolor, me negaba a aceptar la responsabilidad de las consecuencias que, por derecho, correspondían a quienes habían cometido el fraude esa noche. Alex volvió a casa y me encontró preparando la cena, una actividad que se había convertido en terapéutica durante mi proceso de recuperación. ¿Has tenido un día duro?,
me preguntó Alex al ver mi expresión pensativa. Le conté las conversaciones que había mantenido con mi madre y mi hermana, sus intentos de hacerme sentir culpable por la familia, y mis sentimientos encontrados respecto a mantener los límites mientras era testigo de su angustia. «Estoy orgulloso de ti», me dijo Alex simplemente mientras me ayudaba a cortar las verduras. Mantenerte fiel a ti mismo y mostrar compasión por su perspectiva es verdadera fortaleza. Más tarde, acurrucados en el sofá, Alex me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás con ellos? La pregunta quedó flotando en el aire mientras lo pensaba. No lo sé. Para reconciliarte, tienes que reconocer, asumir responsabilidades y cambiar de comportamiento. Todavía no he visto pruebas de nada de eso. Con la presencia constante de Alex a mi lado, me di cuenta de que la familia que había creado a través de la amistad y el amor me proporcionaba la seguridad y la aceptación que había estado buscando durante décadas en personas que, por su propia naturaleza, eran incapaces de dármela. 3 meses después de la primera revelación de Jackson, la empresa de mi padre se enfrentó a todas las consecuencias de sus actos. Investigaciones federales confirmaron un fraude sistemático en varias organizaciones sanitarias. Se presentaron demandas colectivas en nombre de los pacientes a los que se había cobrado de más por los servicios. Perdió el 60% de su valor, y varios miembros del Consejo de Administración dimitieron. Las publicaciones del sector que antes celebraban a William Bennett como un visionario, ahora analizaban su caída en detallados análisis post-mortem. A pesar de todo, mantuve los límites profesionales y me centré en mis responsabilidades editoriales y en la tutoría de periodistas más jóvenes. Mi equipo lanzó un ambicioso proyecto que ponía de relieve las soluciones impulsadas por la comunidad para combatir las disparidades educativas, dando voz a personas que normalmente no participan en los debates políticos. La serie atrajo la atención de defensores de la educación y responsables políticos, lo que demostró que el periodismo de impacto no requiere sensacionalismo ni escándalos. A nivel personal, continué con la terapia mientras desarrollaba aspectos de mí mismo que había reprimido durante mucho tiempo por las expectativas familiares. Los fines de semana, me inscribí en un taller de fotografía y retomé la creatividad visual que había abandonado en la adolescencia. Me uní a un huerto comunitario, donde encontré una alegría inesperada al cuidar las plantas y relacionarme con los vecinos. Y lo más significativo, creé un programa de mentoría para jóvenes periodistas de entornos poco representados, creando las oportunidades que a mí me hubiera gustado que me ofrecieran cuando empecé. El programa obtuvo rápidamente el reconocimiento del sector y los estudiantes participantes publicaron historias impactantes y consiguieron prácticas en importantes medios. En mi siguiente evaluación de rendimiento, Jordan me nominó para el Premio al Liderazgo Editorial Emergente, un prestigioso reconocimiento del sector. Tu visión del periodismo de defensa, combinada con unos rigurosos estándares éticos, ha transformado nuestra cobertura, escribió en la nominación. Y lo que es más importante, tu enfoque de la mentoría ha creado una cantera de talento diverso, que aporta nuevas perspectivas a nuestra redacción. Alex apoyó estos avances profesionales mientras nuestra relación personal se profundizaba. El hecho de irnos a vivir juntos nos permitió descubrir nuevas dimensiones de compatibilidad y algunos puntos de fricción que supimos superar con una comunicación honesta. A diferencia del modelo de evitación de conflictos de mi hogar infantil, desarrollamos prácticas saludables para resolver los desacuerdos, aprendiendo a abordarlos directamente, sin ataques personales ni silencios. Un domingo por la mañana,
Mientras planeábamos la renovación de la cocina tomando un café, mi teléfono mostró un número desconocido con el código de mi ciudad natal. Supuse que podría ser un antiguo compañero de clase o un pariente lejano, así que contesté con naturalidad. Señor Bennett. Soy del Hospital General de Massachusetts. Su padre ha sido ingresado hace 2 horas tras sufrir un infarto. Su madre nos ha pedido que contactemos con sus familiares. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada y los recuerdos y las emociones afloraron mientras la enfermera me informaba de su estado, estable pero grave, que requería cirugía y una recuperación prolongada. Después de terminar la llamada, me quedé inmóvil, con el café enfriándose, mientras Alex me miraba preocupado. Mi padre ha tenido un infarto, le expliqué con una voz que me sonaba lejana, incluso a mí misma. Esperan que se recupere, pero ha sido grave. Alex se sentó a mi lado, con una presencia sólida que no presionaba. ¿Qué quieres hacer?, me preguntaba mientras consideraba mis opciones. Después de 9 meses sin contacto, ¿tenía alguna obligación de visitarlo? ¿Mi presencia ayudaría o crearía más estrés? ¿Qué podría decir después de todo lo sucedido? Llamé a la doctora Rivera para una consulta de urgencia. Necesitaba orientación profesional para afrontar esta situación. No hay una respuesta correcta, me aconsejó durante nuestra videollamada. Se trata de lo que te parezca auténtico para tu proceso de curación, no de cumplir las expectativas de los demás. Tras pensarlo detenidamente, decidí visitar el hospital, no por obligación o culpa, sino por compasión y para cerrar el capítulo, en consonancia con mis propios valores. El viaje de vuelta a Massachusetts me pareció surrealista. El paisaje familiar había cambiado por los meses de terapia y autodescubrimiento. Alex se ofreció a acompañarme, pero sabía que tenía que cruzar ese límite yo sola. El hospital olía a antiséptico y ambientador artificial. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras mientras seguía las indicaciones hacia la unidad de cuidados cardíacos. Mamá estaba sentada en la sala de espera, que me pareció más pequeña y mayor de lo que recordaba. Su traje de diseño desentonaba en aquel entorno utilitario. Me vio antes de que pudiera prepararme y se puso en pie temblorosa. «Olivia, has venido», dijo sorprendida, revelando sus bajas expectativas, lo que supuso otra dolorosa constatación sobre nuestra relación. «Por supuesto que he venido», respondí con sinceridad, sin revelar la compleja deliberación que había motivado mi decisión. Intentó darme un abrazo que me pareció forzado. Décadas de distancia emocional que la crisis no había borrado. Marcus apareció por el pasillo con la bata quirúrgica cambiada por ropa informal que, de algún modo, seguía pareciendo formal en su rígida figura. Su expresión se tensó al verme. «No esperaba verte aquí». La acusación implícita en la frase era evidente. «Papá está estable. Le han realizado un triple bypass. Tardará varias horas en salir de la UCI». Vanessa llegó unos minutos más tarde, con menos disimulo que Marcus ante mi presencia. «Bueno, mira quién ha decidido que los asuntos familiares son importantes». Su voz rezumaba sarcasmo, a pesar de que el cansancio se reflejaba en sus ojos. La tensión entre nosotros atrajo las miradas curiosas de otras familias que esperaban. En lugar de responder con hostilidad, opté por mostrar compasión. «He venido porque me pareció lo correcto. No estoy aquí para discutir sobre el pasado». Las horas pasaron en un silencio incómodo, interrumpido ocasionalmente por actualizaciones médicas. Cuando el médico finalmente apareció para anunciar que podíamos visitarlo brevemente, 1 o 2 a la vez, se produjo una incómoda negociación sobre el orden de las visitas.
Olivia debería ir la última, sugirió Vanessa con énfasis. Ya que es la que más tiempo lleva distante. Mamá nos miró con evidente incomodidad antes de que Marcus interviniera inesperadamente. Primero mamá y Vanessa, luego yo y luego Olivia, 10 minutos cada uno, sin solaparse. Su tono no admitía réplica, y volvió al papel de hermano mayor decisivo de nuestra infancia. Cuando finalmente llegó mi turno, entré en la sala de recuperación con pasos mesurados, sin estar preparado para el impacto de ver a mi formidable padre reducido a un paciente vulnerable ante mí, conectado a aparatos de monitorización, con la tez gris bajo la mascarilla de oxígeno, su imponente presencia disminuida por la bata de hospital y la vulnerabilidad médica. Abrió los ojos cuando me acerqué y en su mirada se reflejó el reconocimiento, seguido de la confusión. Olivia, dijo con voz débil, muy diferente del tono autoritario que había dominado mi infancia. No te esperaba, quería asegurarme de que estabas bien, respondí simplemente, manteniendo una distancia cómoda de la cama. No hubo ninguna escena dramática de reconciliación, ni disculpas entre lágrimas, ni revelaciones profundas. En su lugar, mantuvimos una conversación cautelosa sobre su operación, sus médicos y el tiempo de recuperación que le quedaba. Ninguno de los dos mencionó el incidente de la reunión familiar, los meses de silencio ni las investigaciones sobre su empresa. Cuando se acabó el tiempo del que disponíamos, me dijo: «Tu madre dice que te han nominado a un premio de periodismo». La frase no contenía ninguna felicitación, solo un reconocimiento. Sí, por su liderazgo editorial. Un ligero asentimiento con la cabeza fue su única respuesta antes de que el cansancio se apoderara de él y cerrara los ojos. Cuando salí silenciosamente al pasillo, me encontré con mi madre, que esperaba ansiosa. «¿Te quedas en casa?», me preguntó con evidente esperanza en la voz. «No, tengo una reserva en un hotel cercano. Mañana vuelvo a Chicago». La decepción se reflejó en su rostro, pero no protestó. «¿Al menos vendrás a cenar antes de irte?». La invitación me sorprendió. «Solo tú y yo», añadió rápidamente. «Los demás se quedan en casa, pero tienen compromisos esta noche». La oportunidad inesperada de tener una conversación a solas con mi madre me pareció significativa. «Sí, me gustaría». Antes de salir del hospital, me detuve en la capilla, no para rezar, sino para reflexionar en silencio. Verlo no había borrado el daño emocional ni había creado de repente la relación padre-hija que había anhelado durante toda mi infancia. Lo que había hecho era humanizarlo, permitiéndome verlo como una persona imperfecta en lugar de la figura divina que había dominado mi percepción de mí misma durante décadas. No era exactamente un perdón, pero quizá el comienzo de algo igualmente importante, la indiferencia que sustituyó tanto al desesperado anhelo de aprobación como al amargo resentimiento por su ausencia. Sentada en aquel espacio tranquilo, me di cuenta de que ya no necesitaba que William Bennett reconociera mi valía, porque por fin la había reconocido yo misma, 6 meses atrás. Grandes acontecimientos cambiaron el panorama de la familia Bennett. Su empresa llegó a un acuerdo con las autoridades federales por el que se comprometía a pagar importantes multas y a llevar a cabo reformas integrales para cumplir con la normativa. El impacto financiero fue significativo, pero no ruinoso. Los Bennett seguían siendo ricos según la mayoría de los estándares, aunque sus días de excesos extravagantes habían llegado a su fin. Mi padre dimitió como director general y pasó a desempeñar un papel consultivo con responsabilidades limitadas mientras se recuperaba. La familia redujo el tamaño de su extensa finca y se mudó a una casa aún más impresionante, pero más modesta, en el mismo barrio exclusivo.
Durante estos cambios, mantuve un contacto limitado con mi madre, a la que solo veía ocasionalmente, y con mis hermanos, con los que solo hablaba cuando era necesario. Mi atención seguía centrada en mi floreciente carrera y en mi crecimiento personal en Chicago. El Midwest Voice siguió ganando reconocimiento nacional por sus impactantes reportajes, y mi estilo de liderazgo editorial llamó la atención del sector. El programa de mentores se amplió para incluir colaboraciones con escuelas de periodismo, lo que permitió que voces diversas pudieran acceder a la profesión. De forma totalmente inesperada, recibí la noticia de que había ganado el Premio Nacional a la Excelencia Editorial, un prestigioso galardón que se entregaría en una ceremonia en Nueva York. «Tienes que dejarme ir contigo», insistió Alex cuando se lo conté. «Ahora estamos planeando nuestra boda, después de que me pidiera matrimonio en una azotea con vistas al lago Michigan. Quiero ser testigo de este momento». La ceremonia superó mis expectativas, ya que reunió a personalidades destacadas del periodismo de todo el país en una celebración excepcional del periodismo y la visión editorial. Sentada entre colegas respetables, con Alex a mi lado, sentí un profundo sentido de pertenencia, ajeno por completo a la validación familiar. Cuando anunciaron mi nombre, me pareció surrealista el camino hacia el podio, pero, con los pies en la tierra, cada paso representaba el viaje desde la búsqueda de la aprobación externa hasta el reconocimiento de mi valor intrínseco. El periodismo en su máxima expresión amplifica las voces que el poder preferiría silenciar, declaré en mi discurso de aceptación. Este premio no solo honra mi trabajo, sino también a las comunidades que confiaron en nosotros con sus historias. Mientras los aplausos llenaban la sala, vi una figura familiar en la última fila. Mi madre, elegante y discreta, vestida de azul marino, con una expresión que no logré interpretar. Después de la ceremonia, se acercó vacilante y me dio una sola rosa blanca. «Enhorabuena, Olivia, tu discurso ha sido precioso». Su presencia en este hito profesional me dejó atónita. «Mamá, no sabía que ibas a venir». Ella bajó la mirada brevemente. «No te lo dije porque temía que me pidieras que no viniera, pero quería que estuvieras presente en este momento». Después de presentarle a Alex y a varios compañeros, encontramos un rincón tranquilo para hablar. «Pareces diferente», le dije, al notar cambios sutiles en su comportamiento, más allá del envejecimiento esperado por el estrés. «He estado viendo a alguien», admitió, y rápidamente aclaró. «Me refiero a un terapeuta. Después del infarto de tu padre, me di cuenta de que necesitaba ayuda para lidiar con todo». Esta revelación me sorprendió, ya que la terapia era prácticamente un tabú en nuestra familia. «Ha sido esclarecedor y a menudo doloroso. He tenido que afrontar mi papel en permitir comportamientos que te hicieron daño a ti y a tus hermanos, especialmente a ti». Giró nerviosamente el anillo de boda. «No supe protegerte cuando debía hacerlo. Elegí la paz en lugar de protegerte. Ha sido reveladora y a menudo dolorosa. He tenido que enfrentarme a mi papel en comportamientos que os hicieron daño a ti y a tus hermanos, especialmente a ti». Giró nerviosamente su anillo de boda. «No os protegí cuando debía haberlo hecho. Elegí la paz en lugar de la justicia, la comodidad en lugar de la verdad». Su reconocimiento sin precedentes me dejó momentáneamente sin palabras. «No espero que me perdones», añadió rápidamente, «pero quería que supieras que ahora lo veo, aunque sea demasiado tarde». Hablamos durante más de una hora, conectando de una forma más auténtica que en toda mi infancia. Aunque con cuidado de no prometer demasiado, me invitó a otra reunión familiar. «El mes que viene es el 95º cumpleaños de tu abuela. Significaría mucho para mí que consideraras asistir con Alex»,
por supuesto, añadió, reconociendo la importancia de la familia que yo había elegido. La invitación me provocó aprensión inmediata, ya que los recuerdos de la desastrosa reunión aún estaban frescos a pesar del tiempo transcurrido. Lo pensaré, prometí, sin querer comprometerme de inmediato a volver a entrar en un espacio asociado con un dolor tan profundo. De vuelta en Chicago, discutí la invitación extensamente con la doctora Rivera. ¿Qué te aportaría asistir a esta reunión?, me preguntó, ayudándome a examinar mis motivaciones en lugar de caer en los viejos patrones de obligación. No se trata de la reconciliación. Exacto, reflexioné. Pero tal vez el cierre, o, al menos, la oportunidad de relacionarme con mi familia como la persona en la que me he convertido, en lugar de la persona que ellos esperaban que fuera. Después de pensarlo detenidamente, Alex y yo viajamos a Massachusetts para la celebración del cumpleaños, y mi ansiedad se vio parcialmente compensada por la presencia tranquilizadora de mi pareja a mi lado. La casa familiar, aunque seguía siendo impresionante, carecía de la grandiosidad intimidante de la antigua finca. Al llegar a la residencia Bennett, ahora más pequeña, sentí como si entrara en una realidad alternativa, con elementos familiares reorganizados en patrones desconocidos. La abuela Bennett presidía el salón, notablemente animada a pesar de su avanzada edad, recibiendo majestuosamente las felicitaciones de cumpleaños. La acogida de mis hermanos resultó fría, a pesar de su cortesía. Marcus se limitó a darme una mano de palo mientras me preguntaba por ese sitio web de noticias en el que trabajaba, menospreciando deliberadamente mis logros profesionales. Vanessa se mostró más abiertamente hostil y su saludo apenas ocultaba el resentimiento que le producía la reducción de las circunstancias familiares. Veo que el éxito te ha tratado bien, comentó, mirando mis modestas pero elegantes joyas, un regalo de boda de los padres de Alex. Me alegra saber que alguien de la familia está prosperando. La entrada de mi padre creó una tensión palpable. Su aspecto físico había cambiado drásticamente debido a la enfermedad y la recuperación, estaba más delgado y ligeramente encorvado, y se movía con cautela, conservando la energía de una manera que habría sido impensable antes de su ataque al corazón. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Su gesto de reconocimiento, más que de cordialidad, se produjo a mitad de la celebración, mientras las conversaciones fluían alrededor del buffet que había sustituido al servicio de cena formal de reuniones anteriores. En ese momento, mi padre se acercó a donde Alex y yo estábamos conversando con una prima, Olivia. ¿Podemos ir al estudio? La orden familiar se había transformado en algo más parecido a una petición. Su tono carecía de la autoridad absoluta de antaño. Miré a Alex, que me apretó la mano en señal de apoyo. No pasa nada, le aseguré antes de seguir a mi padre a la habitación con paneles de madera que había albergado tantas reprimendas y evaluaciones decepcionantes durante mi infancia. El estudio, al igual que su propietario, había perdido fotos familiares y recuerdos de logros, que ahora se apiñaban en menos estanterías. Mi padre se dejó caer pesadamente en su sillón de cuero y señaló el asiento de visitante frente a su escritorio. Tu madre me ha dicho que has ganado un importante premio de periodismo, el Premio Nacional a la Excelencia Editorial. Sí, bueno, enhorabuena. Las palabras sonaban poco naturales, como si rara vez las utilizara. El silencio se prolongó entre nosotros. Décadas de resentimientos y expectativas no expresados llenaban el espacio con más eficacia que la conversación. Finalmente, carraspeó. Quería aclarar ciertos malentendidos.
No era una disculpa, sino una evasiva que minimizaba el daño y lo convertía en un malentendido en lugar de en una crueldad deliberada. La vieja ira se encendió brevemente antes de que las herramientas terapéuticas entraran en acción, permitiéndome responder con fuerza en lugar de reaccionar herido. No creo que hubiera malentendidos, papá. Entendí perfectamente cuando me llamaste perdedor delante de toda la familia, igual que entendí cuando menospreciaste mi carrera, mis logros y mi persona en general a lo largo de mi vida. Su expresión se tensó a la defensiva. Fue una elección desafortunada de palabras en un momento estresante. Quizás estaba demasiado centrado en el legado y en las definiciones tradicionales del éxito. Quizás el calificativo evasivo encendió algo dentro de mí, una claridad que quemó las dudas que quedaban. Déjame ser directo, ya que nunca hemos tenido una conversación honesta en toda mi vida. Abusaste emocionalmente de mí durante toda mi infancia y hasta la edad adulta. Estableciste un amor condicional basado en logros dentro de parámetros estrechos que excluían deliberadamente mis talentos e intereses naturales. Socavaste activamente mi confianza y mi autoestima cada vez que mostraba signos de definir el éxito en mis propios términos. Su rostro palideció ligeramente al ser abordado con tanta franqueza. Esa es una caracterización extrema de las expectativas habituales de los padres. No, es una descripción precisa del abuso emocional disfrazado de crianza. Los padres normales no llaman fracasados a sus hijos, no ignoran sistemáticamente los logros que no se ajustan a sus preferencias personales, ni utilizan el amor y la aprobación como tácticas de manipulación. Gracias a la terapia, que ha transformado el dolor crudo en una comprensión articulada, mi voz se mantiene firme. La ironía es que, mientras tú descartabas mis pequeñas historias en Internet, mi trabajo estaba teniendo un impacto positivo en la vida de las personas, mientras tu empresa estafaba sistemáticamente a pacientes vulnerables. Se estremeció visiblemente ante esta referencia a su desgracia profesional. Esas acusaciones eran muy exageradas. El acuerdo fue una decisión empresarial, no una admisión de culpa. Es cosa tuya y tu conciencia, respondí, sin ganas de debatir sobre los delitos corporativos cuando la herida personal seguía sin curar. Lo que importa en esta conversación es que ya no necesito tu aprobación ni tu validación. Me he construido una vida y una carrera de las que me siento orgullosa, rodeada de personas que me valoran por quien soy en realidad, y no por quien ellos quieren que sea. Se hizo el silencio de nuevo, con su expresión indescifrable mientras me estudiaba al otro lado del escritorio que en otro tiempo había simbolizado su autoridad absoluta. Has cambiado, dijo finalmente, con evidente sorpresa en su tono. Me he curado, le corregí. Hay una diferencia. Algo cambió en sus ojos, no terminaba de entenderlo del todo, pero tal vez era el comienzo del reconocimiento de mi valía. Me equivoqué sobre tus capacidades, dijo lentamente. Lo que has logrado en tu campo es significativo. No era una disculpa ni una reconciliación, pero sí el reconocimiento más cercano al error que había recibido de William Bennett. Gracias por decirlo. Me levanté, dando por terminada la conversación, pero él insistió. Necesito que entiendas algo importante, ya no mido mi valía según tu valoración. Tu opinión sobre mí, positiva o negativa, ya no me define. Cuando me giré para marcharme, volvió a hablar. ¿Te veremos en Navidad? La pregunta contenía una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. No lo sé, respondí con sinceridad. Depende de si esta familia puede interactuar conmigo tal y como soy, ya que no soy como tú desearías que fuera. Lo sé. Respondí con sinceridad. Depende de si esta familia puede relacionarse conmigo tal y como soy, y no como tú desearías que fuera.
No volveré a los patrones que me hicieron daño. Al regresar a la celebración del cumpleaños, no sentí ni triunfo ni desesperación, sino algo más valioso, la libertad de la necesidad desesperada de aprobación paterna que había moldeado mis primeros recuerdos, y había impulsado las decisiones más importantes de mi vida. Cualquier relación que pudiera desarrollar con mi familia se basaría en la realidad y no en la apariencia, en la honestidad y no en la falsedad. Alex me recibió con una mirada inquisitiva y yo le apreté la mano para tranquilizarlo. Solo fue una conversación, no un milagro, pero sí honesta. Quizás por primera vez en un año, tras la confrontación con mi padre, mi vida se había transformado tanto que los recuerdos del desesperado buscador de aprobación que había sido parecían pertenecer a otra persona. La primavera en Chicago trajo consigo una renovación literal y metafórica. Los árboles a lo largo del lago Michigan reverdecieron, al igual que floreció mi vida profesional y personal. Midwest Voice me había ascendido a editor ejecutivo de proyectos especiales, un puesto creado específicamente para aprovechar mi visión del periodismo, que combinaba el rigor informativo con el compromiso con la comunidad. Nuestro programa de mentoría para periodistas subrepresentados se había expandido a nivel nacional, y ahora contaba con graduados que trabajaban en importantes publicaciones de todo el país. Lo más satisfactorio a nivel personal fue poner en marcha una iniciativa narrativa que amplificaba las voces de comunidades que normalmente quedaban excluidas del debate nacional, lo que me permitía combinar mis habilidades periodísticas con mi empatía y creatividad naturales. Alex y yo nos casamos en una ceremonia junto al lago, rodeados de nuestra familia elegida, mis colegas periodistas y amigos de Chicago, en una celebración marcada por la alegría auténtica más que por la obligación social. Mi madre asistió sola, ya que nuestra relación había evolucionado hacia algo cauteloso pero genuino gracias a una terapia constante por ambas partes. Mis hermanos declinaron la invitación, ya que sus identidades seguían demasiado ligadas a la mitología familiar como para aceptar mi camino diferente. Mi padre envió una tarjeta y un regalo sorprendentemente considerados, pero respetó mis límites al no asistir, algo que habría sido inimaginable 2 años antes. Nuestra nueva casa en Rogers Park reflejaba nuestra sensibilidad combinada. La estética arquitectónica de Alex armonizaba con mi amor por el color y la textura. Las estanterías rebosaban de referencias literarias y artísticas. Las paredes exhibían fotografías de artistas locales, y el pequeño jardín florecía con plantas autóctonas que atraían mariposas y colibríes. La mayoría de las tardes nos encontrábamos en la terraza trasera hablando de nuestro día, planeando aventuras para el fin de semana, o simplemente disfrutando del silencio en compañía mientras el crepúsculo se instalaba en el barrio. Mi madre visitaba Chicago de vez en cuando, y nuestra relación evolucionaba a través de conversaciones cuidadosas y la reconstrucción gradual de la confianza. Su terapia había revelado décadas de conciencia reprimida sobre la disfunción familiar y el dolor que le producía su papel pasivo al permitir patrones dañinos. Siempre me dije a mí misma que estaba manteniendo la paz, admitió durante una visita al Instituto de Arte, pero en realidad solo estaba evitando el conflicto a tu costa. Estos intercambios honestos, aunque a veces dolorosos, crearon la posibilidad de una conexión basada en la realidad y no en la apariencia. Por el contrario, la relación con mis hermanos seguía siendo distante, aunque cordial, y solo nos comunicábamos por mensajes de texto para felicitarles los cumpleaños o los logros profesionales. Sus identidades seguían estando más ligadas a la mitología familiar y a la aprobación paterna,
por lo que mi independencia resultaba amenazante e incomprensible para su visión del mundo. Marcus mantenía su exitosa carrera como cirujano, pero luchaba contra los síntomas del agotamiento. Se negaba a reconocer que trabajaba en jornadas agotadoras que le dejaban poco tiempo para la realización personal. Vanessa había ascendido a socia en su bufete de abogados, pero le confesó a nuestra madre que ese logro le había aportado competencia, pero no satisfacción. Sus objetivos de éxito se movían constantemente fuera de su alcance. Lo más sorprendente fue la evolución gradual en su comunicación. Sus incómodos correos electrónicos iniciales sobre noticias de negocios o informes meteorológicos se transformaron poco a poco en preguntas sinceras sobre mi trabajo y en el intercambio ocasional de artículos que pensaba que podrían interesarme. Durante una de las escasas conversaciones telefónicas que mantuvimos con motivo de su jubilación, reconoció que la denuncia sobre la sanidad, aunque personalmente difícil, había obligado, en última instancia, a llevar a cabo las reformas necesarias en el sector. Viniendo de William Bennett, esta admisión indirecta de que se había beneficiado de su caída personal era milagrosa. No esperaba una reconciliación familiar dramática ni un abrazo grupal digno de una película. El sistema familiar Bennett había sido demasiado disfuncional, y el daño demasiado prolongado como para tener una solución sencilla. En su lugar, surgió algo más realista y, en última instancia, más valioso: relaciones adultas cuidadosamente construidas basadas en la realidad actual, en lugar de en una mitología compartida. El programa de mentoría se convirtió en mi trabajo más significativo a nivel personal, ya que me permitió apoyar a jóvenes periodistas que se enfrentaban a los retos del sector, prestando especial atención a aquellos que carecían de recursos familiares o conexiones. «Has creado algo revolucionario», señaló un profesor de la Escuela de Periodismo de Colombia durante una evaluación del programa. Estos alumnos no aprenden habilidades profesionales, sino que desarrollan una voz auténtica sin sacrificar la integridad personal. Un lunes por la tarde a principios de primavera, me senté en mi escritorio para completar mis reflexiones diarias, una práctica que había comenzado en terapia y que se había vuelto esencial para mantener la perspectiva. Al repasar las entradas que abarcaban 2 años de transformación, surgió un patrón claro: el silenciamiento gradual de la voz crítica de mi padre en mi mente, el fortalecimiento de mi perspectiva auténtica y el desarrollo de límites que protegían sin aislar. Lo que más me impactó fue cómo la liberación de la búsqueda de la aprobación paterna había desbloqueado la energía que antes consumía en esa búsqueda feudal, sin intentar constantemente demostrar mi valía a alguien constitucionalmente incapaz de reconocerla. Descubrí una gran capacidad para el trabajo significativo, la conexión genuina y la expresión creativa. La verdadera revelación registrada en estas páginas privadas fue reconocer que alejarme del amor condicional de mi padre no era principalmente un acto de rechazo, sino de supervivencia. El mayor regalo que me hice no fue enfrentarme a él en su estudio aquel día, por satisfactorio que hubiera sido, sino la práctica diaria de definir el éxito a través de la alineación interna en lugar de la validación externa. La historia familiar que heredé presentaba el logro como requisito previo para la dignidad, el valor como algo que se ganaba en lugar de algo intrínseco. La historia que ahora abrazaba reconocía que el valor humano existe independientemente de los logros, que el amor condicionado al rendimiento no es amor en absoluto. Este cambio de perspectiva fundamental transformó no solo mis relaciones familiares, sino todos los aspectos de mi vida, mis ambiciones profesionales,
mis relaciones sentimentales y mi compromiso cívico. Sonó el teléfono con un mensaje de Alex. Llego tarde a la reunión, recoge la cena de camino a casa. Te quiero. Esas 3 últimas palabras resumían todo lo que me había faltado en mi infancia, y lo que por fin había conseguido en mi edad adulta: amor ofrecido sin condiciones, aceptación sin necesidad de rendimiento, pertenencia basada en la autenticidad personal en lugar de en los logros. En definitiva, esta fue la lección que aprendí a duras penas a través del rechazo familiar y la posterior sanación. La verdadera fuerza no surge de conseguir la aprobación de los demás, sino de definir tu propio valor, independientemente de la validación externa. A veces, el mayor acto de supervivencia requiere alejarse de aquellos que no ven tu valor, y crear espacio para aquellos que reconocen y celebran tu auténtico yo. Para cualquiera de vosotros que os veáis reflejados en mi historia y os sintáis atrapados en relaciones que exigen rendimiento en lugar de ofrecer aceptación, os animo a que seáis conscientes de que otra vida es posible. El camino no es fácil, la curación rara vez lo es, pero la libertad que te espera al otro lado merece cada paso difícil. ¿Tienes familiares que solo te han ofrecido amor condicional? ¿Alguna vez has tenido que alejarte de relaciones tóxicas para preservar tu sentido de identidad? Comparte tus experiencias en los comentarios y, si esta historia te ha llegado, suscríbete. Tu historia también importa, y, quizás, compartirla aquí pueda ayudar a alguien más a encontrar el valor para comenzar su propio viaje de sanación. Gracias por ser testigo del mío y te deseo fuerza y autenticidad al escribir el tuyo.